El gobernador Mauricio Vila Dosal pidió de nuevo a la población permanecer en sus casas para disminuir las posibilidades de que se incremente el número de contagios por coronavirus en el estado. De lo contrario, el número de pacientes con el virus aumentará, lo que hará que los hospitales sean rebasados y el sistema de salud colapse. El titular del Ejecutivo Estatal dijo que llegó el momento crítico. Es importante que entiendan que tenemos que actuar de forma responsable. Vemos lo que pasa en otros lugares del mundo como Italia, Estados Unidos, donde por no tomar las medidas a tiempo sus servicios de salud están rebasados. El gobernador insistió que es momento de quedarse en casa para que los servicios de salud tengan la capacidad de atender a la población y evitar que la enfermedad cobre vidas. Pero eso dependerá de cada uno de nosotros. Seamos responsables y solidarios los unos con los otros. Por eso la indicación es quedarnos en casa y cuidarnos entre todos. Todavía estamos a tiempo en Yucatán de tener la capacidad de poder atenderles. El coronavirus no solo cambia vidas al país y al mundo. Entendemos las implicaciones económicas que disminuirán nuestros ingresos, pero lo que no se puede recuperar es a un amigo o a un familiar fallecido a causa del coronavirus, precisó Vila Dosal. El gobernador reiteró que de incrementarse el número de contagios, el sistema de salud sería rebasado y en el país no se cuenta con las condiciones necesarias ni infraestructura para enfrentar una pandemia de ese nivel. Por eso se aplicaron de forma rigurosa las nuevas disposiciones del gobierno federal que establecen que las personas deben permanecer en sus casas, mientras que las empresas y comercios que no tengan una funcionalidad indispensable deben cerrar por lo pronto hasta el 30 de abril. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.